Link TV, connecting you to the world. Link TV is viewer supported. Watch more at linktv.org. Up next, Link TV's Latin Pulse presents a special investigative report from Telesur. Chagas, a silent epidemic. Mucha gente no sabe exactamente qué es el Chagas, pero sabe que mata, sabe que es algo grave. Tengo Chagas, como 3 años. No se puede dormir por los bichos que te pican. A veces siento que me hinca adentro una cosa, que me quiere faltar el aire. Se calcula que en la Argentina hay alrededor de 300.000 casas ranchos que pueden albergar al vector. Esta es una fuente de infección. La vinchuquita viene con hambre. Se posa, apoya las maxilas y las mandíbulas, que se llama el estilete, y hace como un sifón, hace un bombeo. Cuando se llena, son como los bebés. Empujan la ampolla rectal y hacen la caca. Algunos le llaman la chinche colorada, la chinche negra, chinche gaucha, simplemente vinchuca. Se desinfectan alrededor de 6 a 7 casas diarias. El tratamiento es con insecticida, con rociado, y después colocamos el pote que tiene un poder de volteo inmediato. Lamentablemente, la gente en Santiago del Estero está tan acostumbrada a convivir con la vinchuca que es un miembro más en la familia. Hay muchas enfermedades que en general son enfermedades de la gente más humilde que no tiene acceso al medicamento. A la industria farmacéutica no le interesa este producto. Y ser pobre es algo terrible, ser pobre y tener enfermedad de Chagas es mucho más terrible. El coordinador del Programa Federal de Lucha contra el Chagas de Argentina, Héctor Freilich, investiga este mal desde los inicios de su carrera en la década del 70. El Chagas es una enfermedad parasitaria producida por un protozoario. El protozoario se llama a los parásitos unicelulares. Es del tamaño de un glóbulo rojo, que solamente se puede ver al microscopio. La fuente de infección del ser humano es la picadura de la vinchuca. La vinchuca es un vector que habita en áreas rurales y en algunas áreas urbanas también, pero mayoritariamente sucede en lo que se llaman casas ranchos del área rural. Tomás Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz en Buenos Aires, explica por qué esta enfermedad ataca a la población más vulnerable. Es una patología básicamente de los pobres y el pobre viviendo en una vivienda que ha permitido el anidamiento y la domiciliación de vinchucas que después en algún momento ni siquiera las podemos encontrar casi fuera de las viviendas. Entonces, ese rancho que le permite encontrar refugio y el lugar donde puede alimentarse de nuestra propia sangre, de los animales que comparten con nosotros, perro, gato, por ejemplo, en un circuito intradomiciliario ha sido la causa de la inmensa mayoría de chagásicos que hay y que hubo en América. Esta es la vinchuca, el vector que transmite el mal de Chagas, también conocida como pito, chinche o barbeiro. Habita generalmente en las zonas rurales de Latinoamérica, aunque se las encuentra también en las grandes ciudades. De día, se esconde en las grietas de las paredes de los ranchos, y de noche, cuando todos duermen, pica para comer. Tiene 3 pares de patas, 2 pares de alas y el gran pico que tienen, que es estrictamente hematófago, es decir, que únicamente busca la sangre para alimentarse. La vinchuquita viene con hambre. Se posa, toma, se posa, apoya las maxilas y las mandíbulas, que se llama el estilete, y hace como un sifón, hace un bombeo. Cuando se llena, son como los bebés. Empujan la ampolla rectal y hacen la caca. Hacen las heces, en el momento cuando están llenas. Entonces están quietitas, aprovechan el momento. O sea, se llenan tanto, aprovechan cuando pescan la sangre, se llenan tanto que ahí defecan. Inmediatamente tienen el reflejo de defecar y orinar. En la materia fecal de ese parásito, de ese insecto, están los parásitos. La vinchuca puede estar alimentándose 30 minutos y toma 0,5 mililitros de sangre. Puede
decir que la persona ha dormido con sus extremidades descubiertas, porque las noches son muy calurosas, pique en los brazos, pique en las piernas. Cuando hace esto, esa superficie de la piel que ha estado rasgada, los parásitos que estaban en la materia fecal penetran. O si no, la persona dormida hace esto. El niño se rasca o se lleva el dedo contaminado con el parásito al ojo y allí se produce uno de los síntomas que es poco frecuente, pero es muy típico de la enfermedad de Chagas. Y comienza el problema, porque se van a desplazar por todo el torrente sanguíneo y el órgano que más afectado se ve es el corazón. En el corazón puede producir problemas del ritmo, o el corazón se debilita en sus paredes y comienza a ser lo que se dice insuficiente. Y en el caso del aparato digestivo, lo que ocurre es daño en el músculo de los intestinos. Para ambos problemas existen formas de tratamiento para darle la mejor calidad de vida posible al paciente. El mal de Chagas es producto de un parásito, el Trypanosoma cruzi. El vector que lo transporta, la vinchuca, tiene distintos tamaños según los 5 estadios. Recién en el último adquiere las alas. Es fotofóbica, por eso se esconde de la luz. Hay más de 20 especies que contagian el Chagas. Que una vinchuca pique a alguien, alguien tiene que estar durmiendo. Sale de noche y se guía por el dióxido de carbono que emitimos algunos al respirar. No tiene la avidez de un mosquito. Si estuviéramos hablando de Aedes aegypti, que es la hembra de dengue, por ejemplo, es tremendamente ávida. Y si estamos aquí y hay una hembra de Aedes, me pica a mí, yo me hago así, va a ir, va a tratar de alimentarse de ella, de vos, va a insistir mucho. El Triatoma infestans no es así. De noche con la persona dormida. La otra forma de transmisión, ya cuando muchas personas están infectadas, es a través de transfusiones de sangre que no se controlan. El 5 al 10% de las mamás infectadas pueden transmitírselo a su hijo. Toda mujer de zona de riesgo, que ha estado en zona de riesgo, debe saber su serología y en caso de ser positiva, uno lo que hace es, cuando nace el niño, hay todo un algoritmo para hacer diagnóstico y saber si el niño nació chagásico. La Organización Mundial de la Salud estima que el mal de Chagas afecta a 18 millones de americanos. Se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Chile. En Bolivia, 3 millones de personas viven con este mal. En Brasil, 5 millones. En México, los chagásicos ascienden a 8 millones. Y en Venezuela se estima que 600.000 habitantes son portadores. Según la Organización Panamericana de la Salud, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil se decretaron libres del contagio vectorial. Sin embargo, en la zona del Amazonas aún hay peligro. En otras regiones como Amazonia, por ejemplo, existen otras especies de este insecto vector que puede transmitir este parásito. Amazonia en Brasil, en Venezuela, en Colombia, no está dentro de los domicilios y está en el ambiente silvestre y ellos son agresivos, mucho más excitados y son capaces de atacar este insecto a una persona que esté sentado abajo de un árbol, por ejemplo. Si comparamos los 60 con los 90 o con esta primera década del siglo XXI, por supuesto que estamos mucho mejor y la prevalencia de personas en la Argentina infectadas por el Trypanosoma cruzi, el parásito que lo produce, ha bajado algo así como de un 10 a 12% en la década del 60 o de los 70, algo así como un 5 a 6% del total de la población en la Argentina. O sea que porcentualmente la cosa ha mejorado mucho. En Argentina se estima que existen 2 millones de personas portadoras del mal de Chagas y 7,3 millones de habitantes con riesgo de infectarse. El parásito se encuentra en 16 provincias del país, pero solo 5 están libres de transmisión vectorial: Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Neuquén. La provincia de Santiago del Estero es una de las más castigadas por esta enfermedad. El médico Oscar Ledesma Patiño está a cargo del Centro de la Enfermedad del Chagas y Patologías Regionales. Nosotros tenemos aproximadamente 100.000 viviendas ranchos. Tenemos mucha superficie en kilómetros cuadrados. Tenemos una recta minera que ha mejorado, pero falta mucho. Y hay lugares donde, les reitero, muchos años hace que no han hecho absolutamente nada.
Primero hablamos de la enfermedad de la pobreza y hablamos de que la gente que está en un rancho no vaya a creer que no quiere vivir en otra vivienda. Lo que pasa es que no tiene los recursos. Hay lugares y hay departamentos que las necesidades básicas insatisfechas están al orden del día, son graves, y de pronto la vivienda rancho todavía es un denominador común en esos lugares y es el hábitat donde se desarrolla la vinchuca. El mal de Chagas se extiende a lugares impensados, siempre en silencio, en una vinchuca escondida en la maleta de un inmigrante o en una mujer infectada que viaja del campo a la ciudad, lo que se conoce como urbanización del Chagas. Cuando uno piensa en Chagas, la mayor parte de la gente piensa en los ranchos, pero la gente del área rural se está urbanizando. Yo diría con certeza que hoy hay más chagásicos en las grandes ciudades que en el campo. Esta urbanización fuerte no vino aparejada con generar los mecanismos de contención y de manejo adecuado de los pacientes chagásicos hasta hace pocos años. Ahora sí, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene una red de Chagas. Se ha encontrado Chagas en otros países por migración de la población latinoamericana que cuando migra también con sus Chagas. Entonces, por ejemplo, en España se calcula que en este momento hay 100.000 chagásicos. La principal forma para prevenir el Chagas es erradicar la vinchuca. Sin embargo, el Estado argentino estuvo ausente. Recién en los últimos años se volvió a implementar el Plan Federal de Lucha contra el Chagas, que tiene unos 400 fumigadores trabajando en las zonas más afectadas. ¿Permiso, patrón? Sí, sí. Hace 3 años que estamos en el programa de lucha contra el Chagas. Periódicamente salimos todos los meses, 14 días de comisión. Así funciona el programa. Y visitamos de los 27 departamentos, hacemos unos 14 mensuales. A la actualidad vamos haciendo un estudio y evaluando y tratando en una primera etapa 57.000 casas y vamos recorriendo en una segunda y una tercera instancia en la etapa de vigilancia aproximadamente 22.000 a 23.000 viviendas. Una de las paradas de la brigada es el rancho de Juan Paz y su familia. Él tiene Chagas y convive con la vinchuca todos los días. De aquí salen, a veces, en todas estas partes. A veces se largan de arriba también. Aquí también esta parte, ven, ese aquí anda muy mucho. Yo a veces les sabía echar esto, lo maten un poco porque a veces no te dejaba dormir la noche, a veces venía un cambio fiero, a veces uno metía a dormir. Tengo Chagas como 3 años. ¿Y acá usted tiene muchas vinchucas en su casa? Sí, por menos aquí a donde estoy en casa sí sabía ver, pero muy pocas. Pero aquí a donde yo estoy, aquí ahora, hay mucho de más. No se puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Y por los bichos que te pican y no... ¿Duele? ¿Siente algo? Sí, a veces siento que me hinca adentro, una cosa, que me quiere faltar el aire. Se desinfectan alrededor de 6 a 7 casas diarias. El tratamiento es con insecticida, con rociado. Cada desinfección de las casas dura 2 horas más o menos. Para ingresar a una vivienda se hace un control así de determinar si hay rastros, si hay vinchucas, se determina por rastros frescos o viejos. Se remueven las cosas que tiene la gente adentro. Se desinfecta mucho el catre de tiento que se usa en el campo, donde en los rincones de la estructura del catre también encontramos ahí adentro escondidas las vinchucas. Aquí hay mercadería, don. Vamos a tener que sacar. Nosotros tenemos una herramienta muy valiosa que lamentablemente tiene sus limitaciones también, que es el pote fumígeno. Un elemento también con elementos piretroides que sí nos sirve para cuando establecemos la vigilancia y para una primera etapa de volteo, que es un pote de una especie de una lata de cerveza que tiene una mecha, que se incinera esa mecha y larga un humo que a través de un gas que le impele distribuye por todo el hábitat de ese ranchito el insecticida que mata todos los insectos que andan en ese momento en la casa. Se estima que cuando tienen un 5% de viviendas infectadas el problema es grave. Así que se imagina cuando hablamos de un 50%.
con los fumigadores, arriban al paraje agentes sanitarios que informan sobre la enfermedad para prevenir el contagio. A la vinchuca no hay que tenerle miedo. Es un bichito que trae muchos problemas. Esta vinchuca causa perjuicios a nuestra salud. ¿Qué significa? Nos perjudica en el sentido de que transmite una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas. Las verdaderas vinchucas son estas. Estas son las que usted va a encontrar dentro de su vivienda. Y estas más chiquititas, que también son transmisoras de la enfermedad, viven en los corrales, en los gallineros. A lo mejor la van a encontrar en el corral de cabras que ustedes tienen. El peridomicilio es otra fuente muy importante donde están en el área rural los gallineros, los lugares donde están las cabras. Una cosa muy importante son acciones contra el vector en el domicilio, en el peridomicilio. Siempre donde las gallinas donde tienen su lugar, siempre buscamos ahí porque es seguro que es el 100% de que tiene vinchucas sectores. Para que no esté la vinchuca. ¿Hacen algo? No. ¿No hacen nada? No. ¿Aprendieron a convivir con la vinchuca? Sí. ¿Y usted no siente nada? Por ahí sí, por ejemplo que tuviera como taquicardia, eso que le falta el aire. Sí. Eso puede ser el Chagas. Sí. Está bien. ¿Y a dónde va a ir a hacerse los estudios? Y en el Hospital Independencia, porque ahí dice que hacen. El Hospital Independencia, en Santiago del Estero, Argentina, tiene un sector dedicado al mal de Chagas. Allí trabajan los médicos para controlar esta enfermedad que afecta a 1 de cada 4 portadores. Vamos a pasar ahora a la sala de extracciones para mostrarles las extracciones que se realizan todos los días. En principal se realiza para la enfermedad de Chagas. Aquí viene el paciente por primera vez, lo primero que se le hace son los análisis laboratorio, si dan positivo, vienen para acá. El examen consiste, el examen clínico, le hacemos una radiografía y le hacemos un electrocardiograma. De acuerdo a eso, si el paciente está normal, se hacen los controles cada año. Si es sintomático, ya pasamos al holter de 24 horas y le hacemos ecocardiograma. En un lugar donde existe la vinchuca o existe este insecto que es capaz de transmitir este parásito, si un niño o una persona tiene fiebre por más de una semana, más de 15 días y no saben de qué se trata y existe este antecedente en esa comunidad de existencia de Chagas, los médicos deben pensar en Chagas e investigar. Piensan en virus raros y no se acuerdan de que en zona endémica lo primero que hay que buscar en un niño con fiebre que viene de una vivienda que puede haber vinchucas dentro o cerca de la vivienda es buscar Chagas agudo, porque tiene cura. Este mal se manifiesta en 3 etapas: aguda, indeterminada y crónica. En la fase aguda, el Chagas tiene cura. En cambio, en las otras 2 fases, los tratamientos garantizan la curación clínica, pero el parásito nunca desaparece. En la fase aguda, esto es recién adquirida la infección y en los primeros meses hasta el año, como un promedio más o menos en lo que se denomina la fase aguda, es prácticamente 100% curable con alguno de los 2 fármacos que tenemos para poder trabajar con enfermos infectados con Chagas. Recién en la década del 70 empezaron a aparecer los primeros medicamentos para tratar y respecto al tratamiento de los pacientes, en ese momento solamente se trataba a los pacientes que tenían lo que se llama el Chagas agudo. Por ahí en el crónico hablar de cura es mucho más difícil. Y hay un grupo intermedio que son los que tienen una enfermedad crónica pero de menos años, fuertemente el grupo de niños y de adolescentes, donde de acuerdo a la evidencia actual, la pauta, la recomendación es tratar a todos aquellos hasta los 15 años de edad que son chagásicos con un ciclo de tratamiento, porque hay una gran evidencia que probablemente, si bien en unos años, van a negativizar la enfermedad de Chagas, o sea, se van a curar. Existen en este momento 2 medicamentos. Uno se llama Benlidazol y otro Nifurtimox. Son 2 medicamentos que fueron descritos en aquel momento como eficientes contra la infección de Chagas y desde entonces para acá no hubo progresos. En los últimos 20 años se investigaron más de 30 drogas para combatir el HIV. Sin embargo, en 100 años se desarrollaron solo 2 medicamentos para combatir el mal de Chagas. ¿Por qué?
A la industria farmacéutica no le interesa este producto. No le interesa este producto porque no es muy caro, lo tienen que comprar solamente los gobiernos y los gobiernos lo compran de forma discontinuada, no es un producto de venta libre. Entonces en este momento le transfirió la patente a un laboratorio brasilero que se llama la FEPEC y a través de la OPS se transmitiría y se distribuiría por el resto de Latinoamérica. En general, como tantas otras enfermedades, el sector público es el que se suele hacer cargo con mayor fuerza. No porque no pueda un paciente chagásico seguirse por una prepaga, una obra social o de manera privada absoluta, puede seguirse con su cardiólogo, un clínico, un infectólogo. Lo que ocurre es que muchas veces hay como una enfermedad que de alguna manera, incluso en el sector público, por momentos ha estado acá o en el resto de América, un poco desatendida. El mal de Chagas fue descubierto hace un siglo por el investigador y médico brasileño Carlos Chagas. El argentino Salvador Massa aportó más investigación durante los años 60. Nuestro país, realmente en enfermedad de Chagas-Massa, ha sido uno de los pioneros en muchísimo tipo de investigaciones. Argentina junto con Brasil son los países que mayor producción tienen desde el punto de vista científico, tanto desde Carlos Chagas descubriendo la enfermedad que lleva su nombre, después Salvador Massa en la década del 60, que durante 20 años mostró claramente un sinfín de vericuetos de la enfermedad de Chagas, pero sobre todo nuevamente la posicionó como una enfermedad del interior, rural, pobre, una patología que realmente merecía la atención de los gobiernos. Ya lo había dicho Chagas, lo ratificó Massa y hoy lo seguimos diciendo, necesita atención de los gobiernos sin lugar a dudas. El sistema de salud todavía no ha tomado con conciencia la importancia que tiene la parte médica de esta enfermedad. ¿Qué hay que hacer contra el Chagas? El 90% decide que matar las vinchucas. Pero hay muy poca conciencia por parte del sistema de salud del diagnóstico y del tratamiento. Para este parásito no existe vacuna. Solo hay 2 medicamentos desarrollados por laboratorios privados. Entonces, ¿quién debería producirlos? ¿Cuál debe ser el rol del Estado cuando se trata de una enfermedad endémica que debe ser atendida? ¿Se resuelve con más investigación o también con viviendas dignas? Yo creo que con suerte vamos a tener en algún momento un país libre de transmisión vectorial de Chagas. Personalmente es un tema que a mí me preocupa. En la medida que no hagamos un mejoramiento mínimo de la vivienda rancho, no estoy en condiciones de decirle esto se supera mañana. Hoy, a 100 años de su descubrimiento, el mal de Chagas está lejos de ser erradicado de Latinoamérica y en silencio castiga a los más pobres. You have been watching Chagas, A Silent Epidemic, a special investigative report from Telesur, presented by Link TV's Latin Pulse. For more information on Telesur, visit www.telesurtv.net. For more information on Latin Pulse, visit linktv.org/LatinPulse. Link TV is the only U.S. network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world. To learn more, visit linktv.org.